Vamos a hablar nosotros ahora de la geodinámica de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra tiene movimiento al interior como en la parte externa, ¿verdad? Cuando decimos geodinámica estamos hablando de ese movimiento de las placas, de las masas que existen, Vivimos aquí, sobre sobre la todo, no corteza tanto en terrestre, la la corteza de la delgada. Tierra, sino principalmente va a existir en el manto de la Tierra. ¿No? La corteza es la que vemos, no tenemos mucha dinámica, digamos, salvo la externa que genera por agentes, pero la formación de todo el relieve se ha dado al interior de nuestro planeta. Y ese interior del planeta tiene pues dinámica, por eso se llama geodinámica, ¿ya? Para iniciar esto vamos a ver rapidito este video, por favor. Escuchemos, luego vamos a conversar rápido. Y fina piel de la Tierra. Una piel cuyo espesor ronda entre los 30 y los 35. ¿Me indicas, por favor, si escuchas? Sí se escucha. Sí se escucha. Muy bien, entonces. Ahora sí. Vivimos aquí, sobre la corteza terrestre, la delgada y fina piel de la Tierra. Una piel cuyo espesor ronda entre los 30 y los 35 kilómetros de media, y que en algunos casos se encuentra en contacto directo entre la astenosfera y la superficie del planeta, como ocurre en algunos puntos de las dorsales oceánicas, donde el espesor máximo de la corteza no supera los 5 kilómetros. Solo encontramos espesores mayores en las áreas de la corteza donde se encuentran las grandes formaciones montañosas del planeta, como las altas cordilleras del Himalaya o los Andes, donde las profundidades de la corteza pueden rondar los 60 o los 70 kilómetros. Debajo de esta fina lámina de apariencia sólida y estable, la tierra sobre la que pisamos, hay más de 5.000 kilómetros de materiales semipastosos y fundidos sometidos a increíbles y titánicas mecánicas de presión y temperatura hasta llegar al núcleo sólido de la Tierra. En ese espacio comprendido entre el fondo de la corteza terrestre y el centro del planeta se producen los diferentes acontecimientos geofísicos que hacen de nuestro mundo un planeta en constante cambio y que hacen posible que éste, además, sea una Tierra viva. Pero es en el interior de la corteza terrestre donde se producen los acontecimientos geobiológicos locales. Entre la superficie terrestre y la astenosfera existen estructuras y elementos geológicos locales que generan sus propias emanaciones y además interfieren las fuerzas globales producidas más allá de la piel que les envuelve. Así, bajo nuestros pies, encontramos una multitud de elementos geológicos distribuidos en múltiples niveles por toda la superficie de la corteza terrestre. Elementos geológicos que son responsables directos de los diferentes comportamientos de los campos geofísicos locales sobre la superficie de la Tierra. Dependiendo de la naturaleza geológica de cada volumen de la corteza terrestre, bajo nuestros pies podemos encontrar flujos y corrientes de agua subterránea, fallas, fracturas, cambios en la composición mineral de los terrenos, filones metalíferos, cavernas y oquedades, diques, tubos y burbujas de lava, y un sinfín de elementos geológicos que forman parte de la corteza terrestre. Todos estos elementos tienen la propiedad de cambiar en áreas definidas de la superficie terrestre las características físicas de los campos naturales. Así, podemos observar acontecimientos como variaciones en las intensidades y los ritmos de los campos eléctricos y magnéticos de los suelos, reflexiones y absorciones de las radiaciones solares y cósmicas, y cambios en el flujo de las emanaciones de los minerales radiactivos contenidos en las rocas y suelos que forman la geología de cada lugar. Estos detalles geofísicos incorporan una expresión de las fuerzas de la Tierra inmanente y genuina en cada lugar del mundo donde prosperan las diferentes ramas de la vida, adaptadas adecuadamente a estas características de las energías telúricas del lugar en el que habitan. O por el contrario, pueden afectar negativamente a la salud y calidad de vida de aquellos organismos que se encuentran fuera de lugar, véase sobre un área geopatógena. Y como ya hemos explicado en anteriores capítulos de Apuntes de Geología, el mejor lugar para un hormiguero no es precisamente el mejor lugar para disponer nuestra cama, y viceversa. ¿Sabemos cómo es nuestro lugar en la vida? Muy bien, chicos, entonces hemos podido observar un video sobre la dinámica de la Tierra. ¿Qué hemos podido entender aquí? ¿Cómo se forman los relieves, por ejemplo? ¿Quién puede participar? ¿Quién quiere participar? Vamos, chicos, participemos. Jóvenes, ¿están ahí?
mediante movimientos mi- Me hijo, dime. Quería decirle de que si podría repetir bien de nuevo el video, si fuese posible. ¿Quiere que lo repita? Rapidito, ¿ya? Vivimos aquí, sobre la corteza terrestre, la delgada y fina piel de la Tierra. Una piel cuyo espesor ronda entre los 30 y los 35 kilómetros de media, y que en algunos casos se encuentra en contacto directo entre la astenosfera y la superficie del planeta, como ocurre en algunos puntos de las dorsales oceánicas, donde el espesor máximo de la corteza no supera los 5 kilómetros. Solo encontramos espesores mayores en las áreas de la corteza donde se encuentran las grandes formaciones montañosas del planeta, como las altas cordilleras del Himalaya o los Andes, donde las profundidades de la corteza pueden rondar los 60 o los 70 kilómetros. Debajo de esta fina lámina de apariencia sólida y estable, la tierra sobre la que pisamos, hay más de 5.000 kilómetros de materiales semipastosos y fundidos sometidos a increíbles y titánicas mecánicas de presión y temperatura hasta llegar al núcleo sólido de la Tierra. En ese espacio comprendido entre el fondo de la corteza terrestre y el centro del planeta se producen los diferentes acontecimientos geofísicos que hacen de nuestro mundo un planeta en constante cambio y que hacen posible que éste, además, sea una Tierra viva. Pero es en el interior de la corteza terrestre donde se producen los acontecimientos geobiológicos locales. Entre la superficie terrestre y la astenosfera existen estructuras y elementos geológicos locales que generan sus propias emanaciones y además interfieren las fuerzas globales producidas más allá de la piel que les envuelve. Así, bajo nuestros pies, encontramos una multitud de elementos geológicos distribuidos en múltiples niveles por toda la superficie de la corteza terrestre. Elementos geológicos que son responsables directos de los diferentes comportamientos de los campos geofísicos locales sobre la superficie de la Tierra. Dependiendo de la naturaleza geológica de cada volumen de la corteza terrestre, bajo nuestros pies podemos encontrar flujos y corrientes de agua subterránea, fallas, fracturas, cambios en la composición mineral de los terrenos, filones metalíferos, cavernas y oquedades, diques, tubos y burbujas de lava, y un sinfín de elementos geológicos que forman parte de la corteza terrestre. Todos estos elementos tienen la propiedad de cambiar en áreas definidas de la superficie terrestre las características físicas de los campos naturales. Así, podemos observar acontecimientos como variaciones en las intensidades y los ritmos de los campos eléctricos y magnéticos de los suelos, reflexiones y absorciones de las radiaciones solares y cósmicas, y cambios en el flujo de las emanaciones de los minerales radiactivos contenidos en las rocas y suelos que forman la geología de cada lugar. Estos detalles geofísicos incorporan una expresión de las fuerzas de la Tierra inmanente y genuina en cada lugar del mundo donde prosperan las diferentes ramas de la vida, adaptadas adecuadamente a estas características de las energías telúricas del lugar en el que habitan. O por el contrario, pueden afectar negativamente a la salud y calidad de vida de aquellos organismos que se encuentran fuera de lugar, véase sobre un área geopatógena. Y como ya hemos explicado en anteriores capítulos de Apuntes de Geobiología, el mejor lugar para un hormiguero no es precisamente el mejor lugar para disponer nuestra cama, y viceversa. ¿Sabemos cómo es nuestro lugar en la vida? Muy bien, ahora sí, sus ideas puntuales, por favor. ¿Qué hemos entendido del video? Vamos, participemos con nuestro micro, por favor. Lo que se refiere a la geodinámica interna misma. A geodinámica interna, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué apellidas? Tienes que decirme tu apellido, por favor. Con Gona misma. Con Gona.
Bien, nos está diciendo aquí el video sobre la geodinámica interna. Chicos, tienen que participar porque el curso es netamente participativo. Yo voy explicando y ustedes van participando. Ya 2 veces le hemos pasado el video. Geodinámica interna, simplemente. ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo se genera el relieve que nosotros hemos conocido? Veamos, tenemos que ser muy sensibles a la capa donde vivimos. Es una capa pequeñita y hay que tenerle miedo a lo que significa en el manto. El manto han visto 5.000 kilómetros hasta llegar a un núcleo que es totalmente sólido. ¿Qué pasó, chicos? Hemos estudiado, hemos hablado sobre la astenosfera, la litosfera, el manto, el núcleo y cómo se ha generado todo este relieve que nosotros conocemos, o por plegamiento o por falla. Tenemos que ser más proactivos, chicos, ¿ya? Definitivamente tenemos que empezar a cambiar nuestro estilo. Vamos a ver, ¿cuáles son los factores que transforman el relieve? En realidad, las diferentes formas que encontramos en la corteza de la Tierra son consecuencia ¿de qué? De las fuerzas internas de la Tierra, la geodinámica interna. Y las fuerzas que actúan desde la geodinámica externa, ¿ya? O sea, este relieve que ya se formó por plegamiento, por falla, etcétera, simplemente no se quedó ahí, sino que aquí en la parte externa también se sigue modificando. Esa modificación se da principalmente ¿por quién? Por los agentes, por el aire, por la lluvia, de repente por el viento. Ellos siguen modificando. ¿Ya? Quiere decir que la Tierra sigue teniendo movimiento al interior y al exterior. Estas se encuentran en constante actividad. Tenemos acá la geodinámica interna y la geodinámica externa. Hay una diferencia, por favor. Endógena, interna, en contra de la gravedad, ¿verdad? Hacia adentro. Geodinámica externa o exógena, a favor de la gravedad. Cuando decimos geodinámica interna o endógena, actúa desde el interior de la corteza en millones de años. Al interior, para que se forme la cordillera de los Andes, la cordillera del Himalaya, etcétera, las cordilleras que conocemos nosotros, no ha sido de un día para el otro. Ha sido un proceso de millones de años. Mientras que la geodinámica externa, su actuar es rápido, porque estamos hablando meteorización y erosión. Cuando decimos interna, construyen el relieve, son las fuerzas que han dado origen al relieve que conocemos. La geodinámica externa son agentes destructores, porque yo estoy diciendo erosión, estoy diciendo meteorización in situ. El otro es a través del viento, por ejemplo, que trae partículas pequeñitas y van modificando las rocas y le van dando un nombre, ¿no? Por ejemplo, los bosques de piedra de Huayllay. Tenemos aquí geodinámica interna, actúan en el interior de la corteza, la geodinámica externa actúan sobre la corteza de la Tierra. ¿Ya? Seguimos, geodinámica interna, conjunto de fuerzas que provienen del interior del planeta y se encargan ¿de qué? De crear los relieves, son los que van a formar el relieve. Son agentes constructores del relieve, acuérdate bien, actúan en contra de la gravedad y buscan salir hacia la superficie. Estas fuerzas en geodinámica interna tenemos nosotros. Las fuerzas endógenas se dividen en 3: diastrofismo, vulcanismo y sismo o tectonismo o seísmo. ¿Ya? Vamos a ver qué es el diastrofismo. Es un conjunto de deformaciones, ¿ya? Que la acción de las fuerzas terrestres producen en la roca. Pueden ser de tipo horizontal o vertical. Si yo digo fuerzas horizontales, van a generar plegamientos. Si yo digo fuerzas verticales, van a generar fallas. ¿Ya? Vamos a ver, dentro del diastrofismo tenemos la orogénesis, el origen de las montañas, ¿no es cierto? Génesis y oro. Muy bien, esto se divide en 2, plegamientos y fallas. Epirogénesis, acuérdate bien, la que da origen a los continentes. Hay una teoría importante aquí, la más importante, la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener. Y también la teoría de la tectónica de placas de Harry Hess, que es como un rompecabezas, nos dice que son las placas. Las 32 placas que tiene la Tierra están unidas una a otra y que ellas siempre se van a fracturar, siempre van a querer acomodarse, generando para nosotros terremotos, ¿no? Sismos. Bien, seguimos. Tenemos la epirogénesis, el primer proceso del diastrofismo. También influye en la configuración del relieve continental, siendo movimientos lentos verticales de ascenso y descenso, estén o no sumergidas.
¿ya? Llamada también la formadora de los continentes. Aquí está, mira, así son, así es la epirogenesis. Son conjuntos de movimientos de manera vertical, lentamente se van desplazando, ¿no? La placa de Nazca, por ejemplo, siempre quiere estar encima de la placa continental y se van moviendo de esta manera, ¿no? Tratan de acomodarse. Bien, recuerda que hay una palabra importante. Debajo de nuestro continente, la placa continental, esos 5 kilómetros, 10 kilómetros que tiene la corteza de la Tierra, por favor, debajo de ella hay una placa, hay una capa muy importante, que es la litosfera. Ya, acuérdate, por favor, es parte de la corteza de la Tierra, la litosfera. ¿Y quién sostiene a la litosfera? En donde están las placas que dan origen, el rozamiento de las rocas, al magma, la astenosfera. ¿Ya? Seguimos por acá. Tiene las siguientes características la epirogenesis, son movimientos verticales, ascendentes y descendentes que originan levantamientos o hundimientos, las depresiones y las fallas, por ejemplo. Se localizan en los bordes del litoral, normalmente cerca al litoral. Son movimientos que afectan enormes extensiones e incluso continentes enteros. No modifican la estructura de la corteza de la Tierra porque levantan todo el bloque. O sea, no están generando un pedacito, una cordillera, o de repente una fallita, o una meseta. No. Todo un bloque se mueve, todo continente, ¿ya? Todo el continente se levanta o se hunde, y eso ¿qué significa? La transformación del continente. La teoría de la deriva continental, su autor es Alfred Wegener, el alemán, publicó el libro El origen de los continentes y los océanos. ¿Qué sostiene Alfred Wegener? Nos dice que los continentes se mueven a través de la corteza del fondo oceánico. O sea, lo que nosotros conocemos como corteza no se mueve nada más de manera flotante. Hay algo, una base. ¿Quién es la base? Los fondos oceánicos. De acuerdo a cómo se muevan los fondos oceánicos, se va a mover la corteza. ¿Ya? Las pruebas geológicas, todos los continentes estuvieron unidos en la Pangea. Eso sí lo recordamos, ¿verdad? No lo tenemos acá. Nosotros recordamos que la Pangea era una masa muy deforme, así toda fea, ¿no es cierto? Que los millones de años fueron generando dinámica y con ello se segregó, se separó en dos partes. La parte de arriba, la Eurasia, y la parte de abajo, Gondwana. En la mitad de ellas estaba el mar de Tetis, que hoy es el océano Atlántico, ¿verdad? Entonces, sigue la dinámica de miles y millones de años al interior de nuestro planeta Tierra, y ¿qué sucede? Va fraccionando otra vez. Y se fracciona la Eurasia en los continentes que conocemos nosotros ahora, América, ¿no? La parte de América del Norte, y también Europa y Asia. Pero quedó plegada, por ejemplo, la Antártida quedó pegada a lo que significa la India. Sigue la formación, sigue el movimiento para dividirse, y entonces tenemos ahora los 5 continentes que conocemos. La Antártida vuelve a su lugar, es atraída hacia los polos, se separa de la India ya. Y entonces tenemos América, tenemos África, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. Bien, pero este movimiento, esta formación, miles y millones de años, por favor, no es de un día para el otro. Bien. Tenemos también que la teoría de la deriva continental nos va a arrojar restos fósiles de animales y plantas, quiere decir, para determinar más o menos cómo fueron los continentes y cuáles son las plantas y los animales originarios en cada una de las regiones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a la epirogenesis y la formación de los continentes. Vamos a ver los pliegues en la cordillera del Himalaya, por ejemplo, dice acá. Los movimientos orogénicos, hemos visto epirogénesis. ¿Origen de qué? De los continentes. Orogénesis, origen de las montañas, ¿ya? Son manifestaciones diastróficas que se originan en unas delgadas capas de roca sedimentaria llamada orógenos. Su desplazamiento es de forma horizontal, ¿ya? Los continentes, todo el bloque vertical, ¿verdad? Despacito se van moviendo. Aquí no, aquí son fuerzas horizontales, ¿ya? Fuerzas horizontales. ¿Qué hacen? Hacen que el relieve se pliegue formando las cordilleras. Formando estos pliegues que ustedes ven en la imagen, ¿ya? Por esas fuerzas horizontales, ¿bien? Impulsadas por las placas tectónicas, lógicamente, son las placas las que van a hacer ese movimiento, ¿no es cierto? Van a querer juntarse y dentro de ellos se llevan de encuentro, ¿a quién? Al relieve, y lo pliegan, formando las cordilleras. Dentro de las características tenemos movimientos laterales y compresivos, son movimientos lentos e imperceptibles que originan cordilleras a través de plegamientos y fallas, muchísimos años. Sus efectos se ven en varios millones de años, afectan áreas longitudinales y de poca anchura, ¿no? Sobre todo las áreas longitudinales,
y que tengan poco ancho, entonces ahí es donde se forma ese relieve. No inmenso territorio, no podría llegar a darse eso, ¿no? Teníamos que esperar otros 50, 60, 100.000 años para que se vuelva a dar otra cordillera. ¿Ven? Entonces, este es un proceso constante. No vamos a decir, ya se formó los Andes, el Himalaya, el Karakorum, etc. Ya se formó, ya no se va a formar más. No, recuerda que la Tierra tiene dinámica, tiene movimiento, ¿ya? Seguimos. Dentro de los movimientos orogénicos tenemos a las fallas y a los plegamientos. Un plegamiento, proceso geológico en que las capas horizontales, al ser sometidas a presión lateral, se arrugan. Ustedes agarran una toalla en la mesa, pongan sus dos manitos así de manera horizontal y entonces empiecen a poner fuerza, toda la fuerza que puedan así. Poco a poco, lentamente, ¿qué le va a pasar a su toalla? Se va a empezar a arrugar. Esas arrugas son las cordilleras. Bien, la corteza debe presentar flexibilidad, lógicamente, se da en rocas sedimentarias, porque ígneas no podría darse, es muy dura la roca ígnea. Entonces, en estas partes, también la naturaleza sabe dónde actúa, generan plegamientos. Un plegamiento tiene dos partes importantes. La parte más alta se llama anticlinal y la parte más baja se llama sinclinal. Acuérdate, por favor, de ello. Las fallas son fracturas de la corteza que presentan notorios desniveles como Graben y Horst. La elasticidad de la corteza ha sido dominada por el movimiento orogénico. ¿Qué significa esto? Son movimientos casi verticales, ¿ya? Casi verticales, donde la tierra sufre un resquebrajamiento, se rompe la tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Una parte va hacia abajo y la otra hacia arriba, formando mesetas. ¿Ya? Las mesetas principalmente, relieves altos y planos, mesetas. Bien, la parte alta se va a llamar Horst y la parte baja se va a llamar Graben. Generalmente, como son mesetas, albergan a lagos, ¿no? En el caso del lago Titicaca. Bien. Tenemos acá el magmatismo. ¿Qué es el magmatismo? Es el proceso por el medio del cual se fusiona material sólido, disperso, agua y gases, conformado una masa llamada magma. ¿Cómo se da ello? El magmatismo da origen a la formación de las rocas ígneas, o sea, lo que sale, el magma que sale, forma rocas ígneas, mucho más sólidas. Pueden ser plutónicas o volcánicas si el magma logra cristalizarse en el interior, formando rocas plutónicas. O sea, si el magma se cristaliza en el interior, sale al exterior como piedras, ¿no es cierto? Esas piedras que conocemos nosotros se llaman rocas plutónicas o intrusivas. Si sale a la superficie de la Tierra, se convierten en lava. Como son ya cristalizadas, no es fluida, son cristalizadas, salen como roca plutónica, pero todo lo demás en forma líquido se llama magma, lava, ¿ya? Magma es al interior, lava es al exterior, ¿ya? Y eso se llamaría el vulcanismo extrusivo, ¿bien? El desplazamiento del magma se da a través de los volcanes. El volcán, que es una estructura en forma de cono, lo miras aquí en forma de cono, lo cual va a desplazarse, no va a desplazar principalmente material del interior de la Tierra. Chicos, miren, cuando se forma el magma, inmediatamente no va a salir como que tuviéramos pues una chimenea realmente grande y sale todo el material, no. El material también genera magmatismo intrusivo. Este magmatismo intrusivo es que empieza a salir del interior de la Tierra, a liberarse la energía y se van formando diques, se van formando lacolitos, se van formando batolitos, ¿ya? Y en una parte de ello, de la energía de la Tierra, empieza a salir por el instrumento que es el volcán. Si tuviera dos volcancitos, uno de ladito se llamaría advectivo y por ahí también saldría el material. Porque no nos estamos imaginando que todo el material va a salir, imagínate, ya estuviéramos destruidos, ¿no? Va saliendo y se va quedando también formando ciertas estructuras al interior. Esto es magmatismo intrusivo y cuando sale se llama extrusivo. Se sitúan al borde de las placas convergentes, es decir, al cinturón del fuego. Recuerda que el cinturón del fuego tiene 440.000 kilómetros, ¿verdad? América, Asia y Oceanía, todo ese es el cinturón del fuego del Pacífico. Ahí es donde se va a asentar. ¿Por qué decimos que el cinturón es del fuego? ¿No? Porque hay actividad volcánica y además es la zona más activa del mundo, ¿ya? El cinturón de fuego. El tipo de afloramiento de la roca a la formación de batolitos, lacolitos, mantos, osiles o diques, ¿no? Al momento de generar la formación o la expulsión de la lava hacia el exterior, va formando estos relieves. Aquí están las partes de un volcán, la parte de antes es el cráter, tenemos aquí el cono volcánico, la forma, la chimenea, la cámara magmática, ¿verdad? Y si es que hubiera uno chiquitito, te recuerda como el Misti y su volcancito, se llama volcán advectivo, ¿ya? Cono advectivo.
Aquí está el Cinturón del Fuego, te decía 40.000 kilómetros, todo América, Asia y también Oceanía. Bien, la formación, ¿no es cierto? Batolitos, ciel, diques, y luego sale y se llama pues magmatismo extrusivo, ¿no? De esta manera se va generando. El material que sale pues de un volcán generalmente es material piroclástico. Pirotécnico no he dicho pirocláctico, ya que es un conjunto de elementos, rocas, ceniza, agua, lava, ¿no? De todo tipo de material sale, ¿ya? Vamos a ver la geodinámica externa, es el conjunto de fuerzas exógenas o externas que modifican el relieve terrestre, son fuerzas destructoras, ¿ya? Las internas serán constructoras, dan origen al relieve, las externas van simplemente a destruir el territorio, el relieve que ha sido formado, se desplazan a favor de la gravedad, su acción es perceptible, lo podemos observar. Vamos un día al bosque de piedras de Imata y vemos ahí bonito como el aire, como trae partículas pequeñitas, desgasta, cada segundo, cada minuto va desgastando y da una forma excelente, ¿no? Vemos hoy día un cóndor. Al siguiente año que vamos a ver otra figura, se va transformando, pero hay algo importante, este proceso es lento, muy lento también, ¿ya? Lento. No es que yo vaya hoy día y mañana quiero ver otra estructura, no. Es muy lento, al igual que las dunas, también son geodinámica externa. Aquí aparece por depósito. El aire trae consigo partículas pequeñas y las deposita, formando, ¿qué cosa? Una especie de arena muy fina en forma de luna, ¿no? Que tú ves. Entonces, eso también es transformación de muchos años, no es de un solo día. Se dan dos procesos, meteorización y erosión. La meteorización, también llamada interperismo, es el conjunto de procesos por el cual la roca madre es descompuesta y desintegrada en el mismo lugar, in situ, sin ser transportada. Este proceso depende muy importante del clima y de la naturaleza de la roca. Transforma las rocas en naturaleza dura y compacta, en partículas o segmentos de diferente tamaño. Existen dos tipos de meteorización que tú conoces, recuerdas, la meteorización física y la meteorización química. Bien, vamos a hablar de la meteorización física o mecánica, llamada también dinámica. En este proceso no se altera la composición química de la roca madre. Es desintegrada en finos y pequeños fragmentos. Los agentes de meteorización son, por ejemplo, in situ, por favor, la meteorización, la temperatura, tenemos una roca. Por el calor, por el sol, se dilata la roca, se dilata, aunque tú no lo creas, las montañas tienen movimiento, se dilata y por el frío se contrae. Entonces, cuando hay dilatación y contracción, ¿qué significa eso? Que se va a generar una fractura, se van a fraccionar en pequeñas partículas, ¿no? Poco a poco, miles de años, y vemos nosotros materiales muy finos, como la arena, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí por temperatura, termoclastía, calor o frío, ¿ya? Sales se llama haloclastía. Las sales depositadas en fisuras de la roca está así, ¿no es cierto? Ingresa de repente agua salada. Entonces, ¿qué va a pasar? Por las fisuras que tiene, la va a ir separando, la va a ir transformando, la va a desintegrar, ¿ya? Por abrasión, el aire también produce, ¿no?, un choque de partículas que lleva en suspensión el viento sobre las rocas. Está la roca y entonces llega ese choque, ¿no es cierto? Esas pequeñas partículas van a ir deteriorando, también fragmentando la roca. In situ, la roca no se mueve, en el lugar. Ahora, hidroclastía es el agua también la que va a modificar. El agua produce tensiones, ¿no es cierto? Ingresa en las fisuras que tiene la roca el agua y empieza a dilatarla, ¿no es cierto? Aumenta el volumen de determinadas rocas cuando se empapan y se secan, o sea, se empapan totalmente, se llenan, ¿no es cierto?, de agua, la dilata. Y luego cuando se seca el agua, ¿qué le va a pasar? Se va a fraccionar. La bioclastía, seres vivos, las raíces de un árbol que se introducen en las grietas de rocas de animales que excavan la tierra. Generalmente sucede esto, ¿no? Cuando nosotros vemos árboles que están sembrados cerca de una vereda, ¿qué pasa con la vereda? Se empieza a romper, se le levanta, porque las raíces son inmensas, ¿no es cierto? Son alimentadas por el agua y todo ello, y entonces generan en el lugar ya la distorsión, el fragmentamiento de ¿quién? De las rocas. Gelifracción, el hielo también es importante, gelifracción, hielo. El agua es introducida en las grietas, está la roca y empieza el agua, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué pasa con esa agua? Se congela. Y al congelarse aumenta de valor, de volumen, aumenta de volumen. Y ese aumento de volumen significa que la roca está dilatando.
¿no es cierto? Entonces luego se empieza a derretir y va formando, ¿qué cosa? Esa fragmentación, ¿no es cierto? Porque dejamos espacios grandes, luego se empieza a reducir el agua y la roca se empieza también a fraccionar. Entonces, esta es la meteorización física o mecánica, in situ, en el lugar, ¿ya? Generalmente aquí entra a tallar el clima, la temperatura, el agua, las sales, el aire, ¿ya? Física. Muy bien, vamos a ver la meteorización química. Aquí se caracteriza por cambiar de forma, el otro solamente se fragmentaba. Aquí cambia de forma y estructura química de la roca madre, originando descomposición, ¿no? Podemos mencionar principalmente al agua en todos sus estados, al dióxido de carbono, al oxígeno, y en general todas las variaciones atmosféricas pasan por agentes que nosotros conocemos como agentes que van a modificar la naturaleza, ¿ya? Hidratación. El agua se une a diferentes minerales, por lo que se produce un aumento de volumen. No solamente es agua purita, digamos, ¿no es cierto? Todo el agua siempre trae minerales. Entonces, los minerales que hace aumentan el volumen, originándose la frecuencia en terrenos arcillosos, en los que los minerales en época de lluvia se hidratan y se hinchan, y en época de sequía se contraen y se agrietan, ¿no? Modificando definitivamente en algunos lugares. Oxidación, relaciona los minerales con el oxígeno, ¿no es cierto? Los minerales contraen también oxígeno atmosférico. Esta reacción queda patente en la capa superficial y tenemos un tipo de rocas que ustedes han visto, ¿no? Las rocas no las vemos simplemente plomas, grises, las vemos rojas, amarillas, no medias oxidadas, las vemos así. ¿Por qué? Por los minerales, ¿ya? Y el oxígeno. Carbonatación es la combinación del dióxido de carbono y el agua. Esta disolución comienza en la superficie, pero poco a poco va penetrando, ¿no? O sea, las aguas subterráneas, por ejemplo, ¿no? Van calzando hacia el interior de la tierra y ¿qué van generando? Relieves. ¿Cuáles son los relieves? Estalacitas, estalactitas, estalagnatos, ¿no? Lo que tú ves aquí. Ya aquí esas formaciones, gracias a la carbonatación, quiere decir a la combinación del agua y el dióxido de carbono. Van formando grietas, se van ensanchando, originando cuevas, túneles, dando lugar a un modelo kárstico. La ciencia kárstica, agua subterránea. La lixiviación, proceso en el que se disuelve, ¿no? Un líquido que pasa a través de los sólidos para producir la disolución de uno o más componentes. Lógicamente, no tenemos una roca, pero hay elementos en la naturaleza que pueden disolver esas rocas y va a generar otro tipo de formación, ¿ya? Por lixiviación. Hidrólisis es el rompimiento de ciertos minerales debido al trabajo que realizan los iones del agua. El agua es muy importante para cambiar la estructura de todo el relieve que conocemos. Muchas veces hemos visto esto, ¿no? Hemos visto cómo el agua ha ido desgastando, la figura que está de fondo, ha ido desgastando, ¿no? la roca y le da una apariencia como que tú le haces tincas con tu dedito así, ¡pum!, se deteriora, ¿no? Se cae. Ya hay una transformación. Bioquímica, hasta los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos a los 5.000 metros, 4.000 a 5.000 metros de altitud, ya no encontramos árboles, pero sí encontramos un tipo de vegetación que puede existir a altas temperaturas, no bajas temperaturas, ¿no? Por debajo de los 20, 40, 50 grados de temperatura, casi congelados, hielos, pero ahí existe un tipo de vegetación, son los musgos, son los líquenes. Estos al adherirse a una roca, porque crecen encima de las roquitas, ¿verdad? Al adherirse en las rocas van transformándola también. Ya esos elementos, sobre todo la segregación de las plantas, ¿no? Que entran en contacto con los materiales de la corteza y van a darle otra formación. Bien, no siempre vamos a encontrar roquitas redonditas, ¿no? La vamos a ver de otra manera ahora, porque está actuando las raíces, está actuando el agua, están actuando diferentes elementos vivos que generan esa segregación. ¿Ya? Esa fractura, digamos así, ese nuevo elemento que se va generando. Tenemos la erosión, el otro proceso de la meteorización de la geodinámica externa es la erosión. ¿Qué es la erosión? Un proceso que contribuye a modificar las formas creadas por fenómenos endógenos. Consiste en fragmentar el relieve, va a fragmentarlo, va a romperlo, ¿no es cierto? Desgasta para luego transportarlo y finalmente depositar de sus materiales intemperizados. Están al intemperie, por eso se llama interperismo también la erosión. Están así, al aire libre, digamos. Presenta 3 bases. Primeramente se degrada, se desagrega, luego se transforma y luego se deposita. ¿Ya? Como consecuencia de estas 3 fases se forman relieve por desgaste o por depósito. Esto es por desgaste. ¿Ya? El viento ha ido erosionando con sus partículas pequeñitas, ha ido erosionando el relieve, mientras que por depósito son las famosas dunas.
¿ya? Esto también es desgaste, erosión por desgaste, aquí también. Y aquí tenemos también otra parte, ¿no? Lo que decimos las grutas. Se da de esta manera, primero la erosión por algún agente, va desgastando el relieve, luego lo transporta y luego lo sedimenta o simplemente lo deposita. ¿Ya? De dos formas puede darse. Erosión fluvial, generada, ¿quién es el agente? Los ríos. Erosión glaciar, el hielo, el deshielo, los nevados. Erosión kárstica, ¿quién la genera? Las aguas subterráneas. Erosión marina, ¿qué genera? Olas. Erosión pluvial, con P por favor. Con F es río, con P es lluvia. Precipitaciones pluviales, la lluvia, ¿no? Eólica, el viento. Ellos son los agentes principales que van a modificar nuestro relieve de manera externa como lo conocemos. Bien, hay algunos riesgos, chicos, que nosotros conocemos. De acuerdo a la dinámica interna y externa, tenemos nosotros la gestión de riesgos. Para ello, tenemos que hacer una diferencia grande en lo que significa fenómenos naturales y desastres naturales. Ya, una vez que ya hemos visto cómo se ha formado el relieve, cuáles son de repente algunos relieves aquí de manera externa que siguen modificando nuestro planeta, simplemente vamos a ver que existen riesgos que lo genera la propia naturaleza o el hombre. Bien, vamos a ver ellos. Fenómeno natural son sucesos que se desarrollan como parte de la actividad que tiene nuestro planeta. El planeta va a reaccionar, se va cargando de energía al interior y quiere salir, y sale en forma de erupción volcánica. Eso es un fenómeno de la naturaleza, ¿ya? Tenemos también, por ejemplo, cuando nosotros, otro tipo de fenómeno natural, el fenómeno del Niño. No podemos controlar nosotros el ingreso de aguas cálidas a las aguas frías que son de nuestro país. No podemos controlarlo. Se genera fenómeno. Además es un fenómeno porque altera la normalidad, ¿no es cierto? La temperatura cada 4 o 7 años. Fenómeno del Niño. ¿Bien? Y cuando ese fenómeno le hace daño a la población, hablamos de desastres naturales. ¿Ya? Fenómeno natural, lo que la naturaleza da en respuesta a su actividad. Desastres naturales son generalmente dados por esa actividad que tienen los fenómenos de la naturaleza. Para ello, nosotros tenemos que estar preparados. Si yo sé que la naturaleza va a erupcionar a través del volcán y va a salir lava, tendré que estar preparado. Yo corro el riesgo de vivir en tal lugar. Ahora necesito plantear actividades, acciones para yo poder contrarrestar si es que hubiese una erupción volcánica. Bien, el hombre siempre ha estado preparado para ello, solamente que a veces se hacen simulacros y nunca lo tomas en cuenta. Solo que cuando llega el momento, ahí es donde te empiezas a desesperar. Pero sí, realmente el hombre tiene conciencia de que le puede suceder algo si es que no hace, por ejemplo, un simulacro de erupción volcánica. ¿Ya? Advertiditos están que no deben de vivir en Miguel Grau, en Caima, no en las partes altas, ahí todos están viviendo en las faldas del Misti. Sabemos muy bien que esos son los principales lugares, localidades que van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, la gente no entiende. Por lo general, los fenómenos naturales no generarían desastres, ¿ya? Si se produce, depende de la vulnerabilidad de los seres humanos. ¿Por qué hay fenómeno del Niño? Porque el hombre calienta el planeta. Y entonces con ello aumenta también la temperatura de las aguas. ¿Y esto qué genera? Calentamiento global. Y ese calentamiento global no es de la naturaleza. La naturaleza tiene su propio proceso que se llama efecto invernadero. ¿Por qué efecto invernadero? Porque simplemente la Tierra es helada, fría, y necesita su calor. ¿Y ese calor quién lo da? El efecto invernadero. Pero nosotros, los gases del efecto invernadero siempre han estado ahí, pero en pequeñas partículas. ¿Nosotros qué hacemos ahora? Aumentamos los gases del efecto invernadero. Entonces, como los aumentamos, calientan la Tierra. ¿Por qué la calientan, profesora? Si el Sol tiene que llegar a la Tierra y luego refractarse como radiación infrarroja hacia el espacio. Sí, pero resulta que como hay tantos gases del efecto invernadero, no dejan que regrese nuevamente la radiación infrarroja. Hacen una capa inmensa de contaminación, así, llena, que los rayos no pueden salir. Entonces, ¿qué hacen? Rebotan y calientan nuestro planeta. ¿Gracias a quién? Al hombre. Perdón. Gracias al hombre, ¿ya? Son las poblaciones y su falta de preocupación para afrontarlos las que generan esta situación adversa. Esto se llama cultura de la prevención.
¿Ya? Situaciones de riesgo, miren aquí, estas son nuestras situaciones de riesgo que a veces no vemos, pero nunca las hemos tomado en cuenta. Peligro, agente externo que puede causar daño. Peligro, una roca. Yo estoy viviendo en un cerro y una roca inmensa. Estoy en peligro. Hay un agente externo que puede causarme daño. Vulnerabilidad, características que nos hacen propensos a los daños. Soy vulnerable, personas vulnerables, 60 años, etcétera, ¿no? Igual sucede con la naturaleza. Personas, viviendas, infraestructura socioeconómica expuestas y muy frágiles. ¿Ya? Hay algo importante, yo tengo mi casa acá y estoy vulnerable porque sé que en cualquier momento se pueden desprender los elementos y puede causarme daño. Riesgo, cuando digo riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento con consecuencias negativas. Tú sabes eso, que puede deslizarse, estás en peligro, eres vulnerable y además sabes que puede causar algún tipo de pérdidas, ¿no? Si es que caería, ¿no? Y causaría directamente el daño a tu vivienda, a tu familia, etc. Desastre. Cuando hablamos de desastre, cuando hay daños y pérdidas humanas, la infraestructura, medios de vida, etc. Cuando ya prácticamente ha sucedido, se ha dado el fenómeno y se ha deslizado las rocas, se ha realizado material, de repente por la lluvia, etc. ¿no? Entonces causa generalmente desastre natural. ¿Ya? Y este desastre va a traer consigo la pérdida humana, la pérdida de material, la pérdida de animales, etcétera, etcétera. Para ello, nosotros hacemos la gestión de riesgo de desastres. ¿Qué es la gestión de riesgo de desastres? Proceso que tiene por objetivo, ¿qué cosa? Prevenir, reducir y controlar los riesgos de desastre. Primero prevengo, ahí está INDECI, están las instituciones, estamos nosotros, cada uno de nosotros, para prevenir, para reducir. Si yo sé que va a haber una erupción volcánica, yo no solamente te voy a hacer un simulacro para prevenir, sino que voy a reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? Erradicando a todas las personas que viven en las faldas del volcán Misti. Que ya no exista Miguel Grau, que no exista Caima, la parte alta, etcétera, que no. Pero necesitamos vivir, sí, pero el Estado y las instituciones tienen que hacer algo por reducir a la mínima expresión. Sabemos que va a haber impacto, sabemos que va a causar daño, sí, pero reducir al mínimo. ¿Ya? Controlar los riesgos, ¿se pueden controlar? ¿Podremos controlar nosotros la erupción volcánica? Claro que sí, yo sé que hay erupción, lógicamente tengo que erradicar de esos lugares, ¿no es cierto? Tengo que salir de ese lugar. Sé que no debo estar sacándole la lengua a la lava, no me voy a subir a un cerro y voy a decir, ay, lava, a ver si me alcanzas. No, 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 no. Sabemos que no podemos estar cerca porque podemos, en primer lugar, respirar azufre, muertos. Por A o B estoy jugando y me caigo a 5000 grados de temperatura, que es la lava. ¿No? Entonces yo tengo que estar bien preparado, prevenir, reducir y controlar los riesgos de una manera muy seria. Así como planificar la preparación, la adecuada respuesta, la rehabilitación, la reconstrucción. Jóvenes, en el Perú lamentablemente no tenemos esa cultura de la prevención. Y no nos interesa, así como ahora la pandemia, ¿no? Hemos planificado la preparación, adecuada respuesta, nadie está dando una adecuada respuesta. Hay rehabilitación, te cuesta tu rehabilitación, ¿no? Le tienes miedo, no sé si al virus o a la vida. Y la reconstrucción, ¿no? Esperaremos la vacuna para que nuevamente podamos hacer una vida no igual, jamás. Nuestra vida ha cambiado, nuestro estilo, nuestra forma ha cambiado totalmente. ¿Ya? Ahora vamos a vivir de otra manera. Es transversal, o sea, todas las instituciones están con ello, ¿no es cierto? Para intersectorial, todos los sectores, y de amplia cobertura territorial, por ello se elabora un documento denominado Plan de Riesgo de Desastres. ¿Ve, chiquitos? Bien, hasta aquí nomás nos vamos. Gracias, chicos, por participar. Voy a detener. Voy a detener mi presentación. ¿Y ahora cómo la detengo, chicos? Ayúdenme.